como disponga su excelencia. Gracias, doña María. Doña María de Sayas y Sotomayor, ingenio y pluma prodigiosa, que ocultaba un espíritu rebelde bajo su manto cortesano, abogaba por la voz femenina en el arte literario. Aquella noche de abril, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, encomendó a doña María un menester reservado. Doña María tenía por misión conducir a la doncella Leonor hasta Florencia, allí donde, en el amparo de la discreción más rigurosa, habría de ser instruida en las artes y en las letras, mas el conde duque, esposo y padre, no podía darse el lujo de hierros de ese gravamen. Apenas traspuesto el umbral de 3 jornadas, doña Leonor, entre sollozos, se despidió de su tía Juana, estrechó en un abrazo a doña María y partió, provista de un arcón repleto de doblones de oro y arcas de vestiduras primorosas, rumbo hacia un albor renaciente en las fértiles tierras de Florencia. Leonor, mi querida niña. ¡Tía Juana! ¡Que Dios os bendiga! Mi corazón rebosa de gozo al volver a veros tras tan larga ausencia. Doña Juana vertía su alegría con lágrimas en sus ojos, y Leonor sintió cómo su pecho se oprimía, colmado de conmovedora emoción. Ven, hija, ven. Déjame que te ayude. Doña Juana, os ruego, concededme el honor, que de todo yo me hago cargo. La vivienda de doña Juana, anclada en el tiempo, conservaba su carácter inmutable. Tan solo el huerto yacía algo desatendido, mas el aroma suave y dulzón de la hierbabuena colmaba su olfato y enaltecía el espíritu de su infancia. Doña Juana, visiblemente envejecida por el transcurso del tiempo, mostraba en su semblante las huellas indelebles de los años. Su figura, ahora encorvada, y su rostro, surcado por profundas arrugas, eran el vivo relato del implacable paso del tiempo. Y tía y sobrina se entregaron al coloquio sobre las peripecias acaecidas a Leonor en la Florencia de las Artes. Id, hija mía, iros con Dios, que Madrid os acoja con afecto y benevolencia. Así sea, tía Juana. Parto, pues, a dar un paseo. En el alma de Leonor se fundían metamorfosis espirituales y anímicas. Madrid, otrora vibrante y colmado de color, ahora se le mostraba en una luz más tenue. El bullicio de carruajes y viandantes resonaba en la calle Mayor, guiándola hacia la Plaza Mayor, escenario de sus recuerdos, donde antaño vendía sus bordados. Dicha plaza, rodeada de arcos y columnas, era custodia de antiguas leyendas. Próxima, la Puerta del Sol mantenía su esplendor, aunque Leonor la percibía diferente. Fragancias de pan recién horneado y hierbabuena se fusionaban, rememorando las mañanas en la cocina de su tía. Rayos solares se colaban entre columnatas, iluminando la plaza y rostros con esperanza. En ese tapiz sensorial, Leonor, por un instante, sintió que el tiempo se suspendía, permitiéndole admirar la inalterable belleza de Madrid, aun habiendo ella cambiado. Mas de repente, un hilo de voz penetrante que le resultó familiar atrajo su atención de inmediato. Mercader de saberes en vuestra codicia, ¿acaso el oro pesa más que el noble corazón? Vuestra avaricia eclipsa vuestra comprensión. Soy hombre de comercio, no guardián del retardo. Los libros, sin oro para su resguardo, perderían su valor. Si el valor se mide en oro, el necio pronto será tenido por sabio. Vuestra avaricia vende la musa sin gratitud. Don Francisco, vuestra pluma y lengua superan cualquier espada o pluma del reino. ¿Acaso la mismísima doña Leonor se dirige a este servidor con tales palabras de sabiduría? El tiempo ha sido nuestro maestro. ¿No podría su disputa resolverse con entendimiento mutuo? Vuestra juventud esconde una sabiduría insuperable, doña Leonor. Vuestro regreso es un reencuentro grato. Sus palabras suavizaron el espíritu de Quevedo, mientras la belleza de Leonor, perfeccionada en Florencia, brillaba ante él. Su vestimenta, de finas telas, contrastaba con los ropajes desgastados de Quevedo, evidenciando el paso del tiempo entre ellos. Repentinamente, un revuelo inesperado interrumpió su conversación. La multitud se agitaba, y los ecos de protesta resonaban entre los arcos de la plaza. Es la voz del pueblo contra la unión de armas que pretende el conde duque.
descontento con la carga impuesta. ¿Vuestra pluma defiende al pueblo en esta causa, don Francisco? Mis críticas al duque me han alejado de su favor. Buscamos justicia, algo que antaño nos unía. En la mente de Leonor germinaba admiración por Quevedo, quien, pese al tiempo, mantenía su compromiso con la justicia. La unión de armas, empeño del conde duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán, abrazaba, en ardorosa contienda, las calles de Madrid. Este designio, nacido de la visión de un imperio español indivisible e invencible ante sus adversarios europeos, encontraba su eco en la resistencia y el tumulto de las provincias, temerosas de ver mermada su autonomía bajo el peso de tan magna empresa. Doña Leonor, con la mitad de su alma aún en Florencia, se veía atrapada en la intriga de este gran teatro político. El afecto y veneración que profesaba hacia el conde duque, por la nobleza de sus designios y la magnificencia de su visión, se vieron entretejidos por la gravedad de las contiendas que las aspiraciones del noble y valido del rey Felipe IV habían engendrado. Era como si su corazón, secretamente prendado del conde duque de Olivares, se debatiera entre la admiración por el sueño de una España unida y el reconocimiento de las ásperas realidades que tal sueño enfrentaba. En la Plaza Mayor, el clamor de las protestas y el descontento resonaban entre los muros. Bajo el manto de violencia, los olores sacres se entremezclaban con los gritos, el clamor de pasos, el chocar de cuerpos. La Guardia Real fue a replegarse con premura, desbordada por la vehemencia del vulgo, embravecido y clamoroso. Mientras observaba a las valientes damas desafiar a la guardia del monarca, una súbita y fascinante visión se reveló en su pensamiento. Sonrió y suspiró, pues aquella epifanía era sin duda un milagro. El Buen Retiro era un oasis de verdor en el corazón de Madrid, donde los árboles susurraban las danzas de sus sombras murmurantes, escenario de sueños y encuentros bajo el cielo azul y el sol dorado. Don Francisco, he de confesaros que la idea que se ha anidado en mi mente es de tal osadía que podría zarandear los cimientos de nuestro orden. Mas es una senda que, con fervor y convicción, me veo obligada a transitar, por ardua que resulte. ¿Qué visión, doña Leonor, ha desvelado vuestro espíritu en tan arrebatado momento? Mi curiosidad yace encendida. Reveladme, os ruego, el tejido de esta trama que ha cautivado vuestra alma con tan ferviente ímpetu. Bajo la serena luz del atardecer, don Francisco y Leonor deambulaban por el parque. Él se sentía inmisericordiamente cautivado por ella. A ella le envolvía un aura de profundo respeto y admiración, mas no la promesa de su amor, pues a otro lo reservaba. Mi visión, don Francisco, y os parecerá una completa locura, es la de un santuario donde nuestras voces, tantas veces silenciadas, puedan finalmente resonar con fuerza y claridad. Fundaré una Academia para Mujeres del Conocimiento de las Bellas Artes y las Humanidades. Válgame, doña Leonor, vuestra empresa, aunque audaz, destila nobleza y aún admiración por vos. Mi pluma y lealtad os acompañarán en esta gesta, pues a mis dudas las abandona mi gesto. En la calle de las Huertas, junto a la plaza de Santa Ana, había un bullicio festivo. Damas y doncellas avanzaban engalanadas en ropajes finos desde el Corral del Príncipe y otros lares. Sus vestidos ondeaban al ritmo de sus risas y de sus charlas animadas, y el aire se impregnaba de dulce perfume de flores. La Academia para las Mujeres de Bellas Artes y Humanidades se había anunciado mediante estandartes que flameaban al viento y pregoneros que, por las empedradas calles de Madrid, esparcían la nueva de este albor cultural con fervoroso ímpetu. Decenas de damas y caballeros se agolpaban ante las puertas con un murmullo de expectación y júbilo. El espacio, ornamentado con banderines y flores, resonaba con la promesa de un nuevo amanecer para las artes y las letras. La presencia enigmática, sigilosa, atravesó la entrada con prisa, dirigiéndose al patio posterior, tras la estancia principal. En el alboroto pasó inadvertida para todos, excepto para don Francisco. La noche era cálida, y en el patio trasero de la casa, doña Leonor
respiraba hondo, meditando en las palabras que habría de pronunciar. Disculpad mi osadía, noble dama. Vuestros esfuerzos resplandecen más que las más brillantes estrellas en este firmamento de ingenio y valor. ¿Podría acaso confesaros mi admiración sin temor a importunar? Un hondo escalofrío recorrió el cuerpo de Leonor al reconocer al más que admirado desconocido. Vuestras palabras llenan mi alma de estupor y veneración, señor. Mas en vuestra figura descifro al noble benefactor cuyo apoyo antaño forjó mi senda hacia este sueño. ¿Y quién sois, pues, mi señor? ¡Oh, qué ironía del destino! Mas estamos bajo la misma bóveda que cobija a un águila real disfrazada de paloma, un mecenas cuya estela brilla en la más oscura de las noches. Mas, aunque mi corazón sangre ante tal nobleza escondida, inclino mi pluma ante su manto de generosidad. Acepto mi destino, pues en esta partida de ajedrez yo no soy más que un peón enfrentado a una inexpugnable torre. Mi señora, aunque mi alma arda en una llama de amor prohibido, encadenado me hallo a deberes que trascienden los dictados de mi corazón. Un reino y una corona deben pesar más que de un hombre su deseo, y aunque vuestra luz ilumina mi ser, en la penumbra de mi suerte debo permanecer. Don Francisco de Quevedo, amigo y rival, vuestra pluma y valor respeto, como a ella mi amor profeso. En silencio. Y, tras una solemne reverencia, giró sobre sus talones y se alejó, desvaneciéndose para siempre en la bruma del destino. El alma de Leonor, desgarrada, y su corazón, anegado en lágrimas, contemplaron al caballero perderse en la noche eterna, dejándola en un mar de soledad y desconsuelo. Don Francisco contempló la escena cabizbajo, con su corazón roto y su alma herida de muerte. Leonor subió al escenario, y entre vítores y aplausos, observó entre lágrimas al respetable. Damas, caballeros, pues sean vuestras mercedes recibidas con inmensa alegría. Y el conde duque, mientras observaba la escena en la lejanía, empezó a recitar estos versos. Bajo cielos de España, al alba renaciente, surge un canto a la dama, en el arte floreciente. Por letras y pinceles, su voz ya no callada, resuena en la alborada, libertad esperada. De injusticia y sombras nos alejamos más, mientras que en noble cuna la igualdad hallarás. En cada verso y lienzo, la mujer se alza fuerte, por un futuro justo, marcando suerte. Del amor y la esperanza, nuestros pechos se llenan, con la luz de Leonor, que nuestras almas encienden. Oh España, en tus hijos, nuevo día has sembrado, donde arte y justicia por siempre han triunfado.